Hoy estamos con nuestro primer episodio, nuestro episodio piloto de Los Incomprendidos o Los Cinco Prendidos, como realmente se llama. Es un juego de palabras y el significado de lo que están viendo, pues lo descubrirán. Escuchándonos continuamente iremos explicando el por qué es lo que es. Y en este caso, yo soy Javi y nos encontramos con Chava. Leo, ¿qué tal? Hola. Y yo soy Julio. Y el tema que abordaremos el día de hoy es la reeducación humana. ¿Algo que te gustaría agregar, Chava? Pues bueno, gracias a ustedes, gracias a la audiencia, a todos. Vamos a ir viendo varios temas. Me gustaría ir empezando por temas actuales. Fíjense que estaba pensando en la reeducación de la humanidad. Y yo creo que es un tema interesante porque después de que termina la Segunda Guerra Mundial, la juventud quedó muy decepcionada. Muy decepcionada de lo que buscaba en una Europa que había alcanzado niveles muy altos de cultura, niveles muy altos de filosofía, de ciencia. Hubo grandes descubrimientos científicos, eh, tan grandes que algunos ni siquiera los hemos visto, solamente hemos visto algunas cosas, los proyectos para ir al espacio o los prototipos para ir al espacio se dieron en esos años. Entonces, después solamente fueron aplicando los científicos del mundo, con Estados Unidos, la Unión Soviética, solamente fueron aplicando cosas que habían encontrado en la Alemania nazi. Y pero lo único que quiero mencionar con eso es que los altos niveles de cultura, de ciencia, de arte, destruyeron la ciudad luz del este alemán, que era se me escapó el nombre, una ciudad que estaba considerada como la ciudad luz. Ahorita me acuerdo. En Alemania, ajá. Qué asco. Sí. No. Una ciudad alemana que bombardearon y casi no, Dresden, ajá, sí, Dresden. La bombardearon, super bombardearon los aliados, los norteamericanos como los ingleses. Se sabe muy poco de eso, porque ya sabes que el vencedor, pues lo que hace, no lo platica, ¿no? Te platica lo que hicieron otros, menos lo que hicieron ellos. Ya la guerra iba a terminar, eso fue pues a finales del 45, a principios del 45. La guerra termina en mayo en Europa, y un poquito antes, creo que fue en febrero, tengo que revisar la historia, pero un poquito antes hubo un bombardeo de esa ciudad, ¿no? Entonces era la ciudad luz, una ciudad llena de arte, bellísima, 3D. Y de una manera muy terrible, ¿eh? O sea, a Japón le tocó la bomba atómica, pero a Dresden le tocó bombas incendiarias de grandes magnitudes, donde se hacían hornos, lo pueden buscar luego, se hacían unos remolinos muy grandes, gigantes, que arrastraban a la gente, jalaban a la gente quería correr y no. El magnetismo, y eso es importante porque habla de las leyes físicas de la materia, ¿no? Y eso también es un tema importante tocarlo, de las leyes físicas de la materia y las leyes físicas o metafísicas que existen en la materia, ¿no? El pensamiento también es materia, pero bueno, total que para no perderme, se hacían unos remolinos muy grandes y la gente que vivió eso gritaba que era como meter un pan al horno, ¿no? Que la gente corría y el magnetismo que se originaba los jalaba y los metía al fuego. O sea, es que fue terrible. La ciudad quedó, toda una ciudad, imagínate, toda una ciudad incendiada, y pues la gente no tenía para dónde escapar, ¿no? O sea, y eran llamas altísimas, o sea, fue algo terrible. Entonces la gente no habla de eso, ¿no? Se juzgó a muchas personas por los crímenes de guerra que hicieron, pero ese fue un crimen de guerra, porque en realidad la ciudad estaba básicamente llena de puros civiles y de gente que venía huyendo de los rusos, gente que venía huyendo de los soviéticos y que paraban en Dresde, gente que venía del este, de las partes de Polonia,
otras ciudades que estaban ahí en el corredor, llegaban y se quedaban ahí. Pues todas esas personas fueron víctimas de todo eso. Hay un video está el documental y hay una película. Obviamente la película pues sí te habla más o menos de lo impactante que fue, pero el documental es más crudo, es un documental. Por ahí lo van a encontrar en YouTube o en algunas otras plataformas, pues, videos con películas, en todo el progreso, ¿no? Somos Leo, bueno, Chava, Javi y Leo. Y lo que comenta el querido Chava, muy interesante, porque a veces, como bien lo comenta, la historia la escriben los vencedores y perdemos de vista mucho la parte de los vencidos, de las personas que, o de las culturas o de los países que fueron, donde que salieron no beneficiados, digamos, sobre todo de una guerra, ¿no? Y estamos hablando de un periodo en el que se han manejado demasiadas guerras, demasiada, a lo mejor crueldad, demasiada fricción, ¿no? Social, política. Y eso, lo sé ustedes, pero a veces siento que ha frenado también el desarrollo personal, el desarrollo social, porque siempre vemos esa polarización de los vencedores y los vencidos, ¿no? Cuando, cuando dejamos de fuera un ente que es la humanidad, ¿no? La humanidad como tal, la humanidad como un conjunto, como especie, y creo que aquí nos seguimos dividiendo nosotros mismos en nuestro diálogo, en nuestra manera de pensar como los que ganan y los que pierden. Cuando al final en una guerra pierden todos, ¿no? O sea, Sí, pierde la humanidad. pierde la humanidad. Y bueno, no toda la gente a lo mejor lo quiere ver así, ¿no? Bueno, no sé, también hago ahorita esa reflexión con lo que comenté. Un comentario, canal. Por respecto a eso que comenta Leo, vencedores y perdedores, por decirlo de algún modo, siempre me ha parecido muy particular porque precisamente como lo dijiste, pues quien pierde somos todos, es la humanidad. Y al final de cuentas, grandes atrocidades se han cometido por la voluntad de unos pocos. Digo, los soldados que son los que están ahí en el mero conflicto son la carne de cañón. Claro, lo decidieron, pues sin una suma de su convicción o toda la propaganda militar que fue desarrollada en aquel entonces para convencer a las personas de que era su deber. Pero sí me parece muy curioso cómo todo al final es decisión de unos pocos. A ver, tenemos una pregunta ahí. La alimentación, el tipo de alimentación, ¿nos hace más bélicos? ¿Consideran que nos hace más bélicos o nos hace más estables? Porque hay alimentación, entiendo que en el hinduismo hay un tipo de alimentación y pues son culturas que son pues, relativamente más espirituales o más espirituales. Los orientales, otro tipo de alimentación. Aquí en Occidente o en América, otro tipo de alimentación. No sé, ¿consideran que sí tiene que ver esta situación para algo, movernos algo ahí del ámbito de pelea? Sí, perdón. Sí, bueno, la alimentación ayurvédica, o sea, nos plantea la alimentación tamásica, rajásica y sátrica, ¿no? Y todo, si nos metemos al hinduismo, pues vamos a encontrar ahí esos tres términos de ese tipo de alimentación. No nada más en la alimentación rajásica, sino básicamente en todo el tipo de alimentación desde el punto de vista del yoga. El yoga no es solamente el ejercicio, el yoga es un sistema de vida, totalmente un sistema de vida con sus reglas, con sus leyes muy, muy bien definidas, una estructura muy bien definida. O sea, no solamente es ir y hacer las posturas, que sí está bien. Las posturas son una parte del yoga, pero el yoga tiene un tipo de alimentación, tiene una disciplina física, una disciplina sanitaria, una disciplina, pues, bueno, dentro de la física, pues las asanas o las posturas, pero es todo un vivir, tiene una ley de un recto vivir, un recto pensar, como decía Gugan, un recto pensar, un recto decir, un recto hablar, un recto sentir, o sea, todo eso. Pero regresando, sí me gustaría hablar de eso. Lo que yo he visto en mi experiencia, yo soy vegetariano desde 1993 y yo sí he visto en mi vida y en otras personas
que la alimentación o el cambio de alimentación hace a la persona ser menos agresiva. Por ejemplo, el no comer carne, el no comer chile, tanto ajo, tanta cebolla, que son los elementos condimentosos o condimentados, son los rajásicos. Y el rajas tiene que ver con la emoción, tiene que ver con la pasión, tiene que ver con la cuestión, incluso con el color rojo. Incluso se dice que cuando Moisés saca al pueblo de Israel, cabalísticamente hablando, lo hace atravesar el Mar Rojo, pero eso no es más que la espiritualidad en el ser humano atravesando el Mar Rojo que se encuentra en el intestino, en los intestinos, ¿verdad? Es nuestra propia espiritualidad, nuestro ser avanzando hacia un estado mayor de conciencia, pero atravesando ese Mar Rojo que es un mar de instinto, es un mar visceral, ¿no? Y cuando nosotros estamos llenos de esa rajacidad o esa alimentación, nos volvemos más agresivos, más intolerantes, más nerviosos. Y también hay mucha gente que le encanta porque todo lo que son chiles, ajos y cebollas aumentan el deseo sexual. Entonces, hay gente que lo come inconscientemente y tiene siempre deseo sexual o potencia o alguna cierta potencia, ¿no? Pero por comerlo. Mi abuelita decía, cuando andaba diciendo majaderías, decía, ya te salieron ajos y cebolla. Y eso lo ponen en algunos cuentos de antes, de que Capulinita, o cuentos de antes de la familia Burrón, o cuentos de cuando yo estaba chico, salían así ajos y cebollas. Cuando alguien se molestaba, le dibujaban ajitos y cebollas. Chiles también. Fíjate que precisamente hablando de, bueno, recargándome en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial, por ahí de mediados de los 20, 30, ya hay videos también que los podemos encontrar en YouTube. Yo no los escribí, yo no los filmé, ahí están, ¿no? Esos videos hablan de cómo hubo un boom en la juventud. La juventud acababa de vivir una gran guerra, fue la primera. Y entonces la juventud se desbordó hacia el vegetarianismo. Estoy hablando de Alemania y de Austria. Se desbordó hacia el vegetarianismo y se interesó en la astrología, en las ciencias ocultas, en las plantas medicinales, en el yoga, en la meditación. Hubo un boom de esas ciencias. ¿Dicen que es el movimiento hippie poder hacer? No, el movimiento hippie se va a dar hasta los 60. Bueno, después, Inicio. a lo mejor por ahí le dio la patadita, pero va a ser después y precisamente va a tener que ver con eso de la reeducación de la humanidad. Va a venir después, ¿verdad? Y básicamente en América. Y de América se va a otros países o se va a mover hacia Europa, ¿verdad? Pero digamos que sin tener ese nombre, sin tener esa concepción, sí nacería en Europa, pero sin tener ese contexto o ese nombre. Ahí se ignoraba que algo así pudiera pasar. Había unas juventudes que se llamaban las aves de paso, y esas aves de paso buscaban precisamente vida en comunas, en los Amazons o como las comunidades en reservas naturales, la vida al aire libre, la vida en tiendas de campaña, convivir con jóvenes. También se dio incluso mucho el desnudismo, y hay hasta videos donde se regresaba el culto a la tierra y tratar de sentir con la piel, el contacto con la naturaleza, con el aire, con el frío, con el calor, con la tarde, con la mañana, etcétera, todo lo que se experimentaba. Eso tiene algo interesante, porque no todo se puede percibir con los ojos, no todo se puede percibir con la nariz, no todo se puede percibir con los oídos, y no todo se puede percibir con el tacto de las manos o con el cuerpo, me refiero físicamente, en una fricción o en un acercamiento, tratar de palpar algo, sea con la mano, sea con el cuerpo. No todo. Hay muchas sensaciones que nosotros no experimentamos con nuestra piel, pero así al aire, ¿no? Si de repente un momento con el sol en la mañana, no el sol de la tarde o cuando estamos trabajando, porque pues nos da calor, sudamos, etcétera. Pero estar, ya no te digo desnudo, pero por lo menos con una ropa ligera, en una mañana, ver salir el sol, estar ahí, percibir el vaporcito, ¿no? que se va levantando de esa mañana, el rocío que cayó en la noche, que se acumuló, luego que se empieza a levantar, vivir esa parte, experimentarla, no con el intelecto, sino con tu ser, contigo. Eso es diferente. Y eso va llevando a despertar otras cosas, ¿eh?
Ay, fíjate que me surgió una pregunta respecto ahora que estudié este tema de la alimentación y como la espiritualidad. Y esto para todas las personas que en este caso no somos vegetarianas o veganas. ¿Influye mucho el hecho de continuar alimentándose de animales para fines, pues no sé, de aprendizaje en las ciencias ocultas o el desarrollo de la espiritualidad? O sea, sí es importante en algún momento trascender esta alimentación. Desde mi opinión, sí, pero esto es como política. En tu pregunta que comentabas de si el comer carne, el tomar alcohol, tabaco, influye en la cuestión espiritual o aprender el ocultismo. El ocultismo no. El ocultismo es muy intelectual. Claro que tiene su parte espiritual, el ocultismo. Y hay mucha gente que está en el ocultismo y no hay ningún problema con que tome, ¿verdad? Porque el psiquismo no tiene nada que ver con lo espiritual. El psiquismo es una cosa, las cuestiones psíquicas que todos tenemos, esas facultades, pero el espiritualismo es otra cosa, o la espiritualidad es otra cosa. Entonces, desarrollar al ser hacia la espiritualidad, que claro, va a atravesar por medio de, o a través del ocultismo, eso es, sí, desde mi punto de vista, sí debería dejar la carne. Te voy a decir por qué. Todo es mente. Ajá, todo es mente, todo es mente. Sabemos que en realidad todo es mente y que con la mente tratamos de entender la realidad que vivimos. Si yo, dicen los científicos, si yo desmenuzo un átomo, ¿qué encuentro? Son los neutrones, los neutrinos, los protones, que voy a encontrar cuantos de luz, fotones, etcétera, ¿verdad? Voy a estar encontrando ahí luz, pero después si yo lo sigo desarmando, voy a encontrar algo que se le llama la mente. Ajá. Y la mente, si está en un átomo, entonces la mente está en una molécula, porque un átomo, por ley de adhesión y cohesión, se va a unir a otro átomo y va a formar una molécula. ¿Sí? Y una molécula, por esa misma ley, las leyes que platicábamos, las leyes físicas, ¿verdad? Pues se va a unir a otras moléculas y nos va a dar en la célula. Y una célula se va a unir a otras células. Entonces, ¿qué va a hacer? Pues nos va a dar un tejido. Y un tejido se va a unir a otros tejidos, ¿verdad? Y nos va a dar órganos. Y esos órganos se van a unir a otros órganos y van a formar sistemas. Y un sistema con otro sistema nos va a dar un ser humano. O nos va a dar un ser, puede ser una vaca, ¿verdad? Puede ser un borrego, puede ser, no sé, un caballo o lo que sea. Pues nos va a dar otro ser. Entonces, si yo me como el cadáver, porque yo me estoy comiendo un cadáver para empezar. O sea, ese ser ya se murió y entró en un estado de descomposición, ¿verdad? Entonces, aquí hay que ver que es una industria la que dice, hay que comer la carne, porque te da proteínas. Pero si tú valoras en realidad la cantidad de proteínas que hay una porción de carne, la que tú quieras, tú busca una porción de carne, pésala, y después busca cuántas proteínas hay en esa carne que está en descomposición. Y si tú buscas cuántas proteínas hay en la misma cantidad que ya pesaste, por ejemplo en soya, ¿cuántas proteínas vas a encontrar? Vas a encontrar mucho más proteínas ahí que en la porción de carne. En fin, pero lo único que yo quiero decir es que si yo me como el animal, ¿verdad? Aparte de que no me lo como porque está guisado, esa es otra cosa, ¿verdad? Porque le pusieron ahí varios condimentos para que huela rico y sepa rico. Pero si yo me comiera la carne sola, no vamos a ver tan rica, ¿verdad? Entonces, lo único que yo digo es que eso que yo me como, va a mi barriga. De mi barriga, lo que yo me comí, va a mi sangre. Una vez que va a mi sangre, va a todo mi organismo, va a mi cerebro, va a mis otros órganos, va a todo mi ser. Entonces, eso que yo como, lo que yo coma, lo que sea que yo coma, forma parte de mí. En la Biblia se habla de que había cuatro ríos en el Edén, ¿no? El Tigris, el Éufrates, Pisón
y, y me falta uno. Pero ahorita me acuerdo pero bueno, estos ríos rodeaban la tierra de Jávila, pero la tierra de Jávila dice que era un lugar donde había oro, donde había mucho oro. Había una Jávila donde había mucho oro, muchas piedras preciosas, muchos diamantes, ¿verdad? Y eso hace pensar en la Blancanieves, porque los enanitos trabajan en su mina, que está adentro de la tierra, ¿verdad? Y sacan los diamantes. Y cuando sacan los diamantes, el tontín, ¿verdad? Agarra y guarda los diamantes en una bodega, cierra la puerta y pone la llave y se va. Y yo me acuerdo que cuando iba al cine decían, oh, ¿por qué dejó papá? ¿Por qué dejó la llave ahí? Te van a robar los diamantes. Y los papás decían, porque es el tontín, es el tonto, es el nenito tonto, no sabe el valor de los diamantes y pone la llave ahí. Entonces alguien va a llegar y se va a llevar los diamantes. Pero no, porque la tierra representa tu ser, representa acá adentro, la materia, lo que trabajas en ti. Y los diamantes que tú pules, lo que sacas lo mejor de ti, el oro de tu alma, diría Miguel Bosé, ¿verdad? Y todo eso, pues nadie te lo puede robar. Así que la llave solo la puedes usar tú. Yo no te puedo quitar nada de lo puro, de lo que has purificado, o de tus piedras preciosas, tus gemas, tus diamantes, son de cada persona. Por eso el Cristo decía, construye donde el orín y la polilla no corroen. Algo que ahí haz riquezas ahí, porque en la tierra aquí se van a quedar y se corrompen. Bueno, ya he hecho mucho rollo, pero regresando a esa parte, ¿verdad? Esos ríos, uno es la corriente sanguínea, otro es la corriente digestiva y otro es la corriente nerviosa. Y rodean esa tierra, fíjate, es muy interesante. Lo que tú te comes va a tu barriga. Ajá. Y entonces ahí comienza el proceso de eso que te comes, lo empieza a trabajar tu corriente o tu corriente digestiva. Esa corriente digestiva de ese río que rodea la tierra, tu tierra, lo pasa a la corriente sanguínea. Y a través de esa corriente sanguínea comienzan los minerales, las proteínas, bueno, todo lo que te comiste, ¿verdad? Todo lo bueno comienza a distribuirse en tu cuerpo, en tu organismo, a tu cerebro, etcétera, etcétera. Depende de qué calidades le des, así pues vamos a pensar, ¿verdad? Somos lo que comemos. Y de ahí, de una vez que llega a tu cerebro, ¿a dónde va? A la corriente nerviosa. Y te lo digo porque en mi libro que yo escribo sobre el suicidio, cómo abordar o cómo enfrentarse al suicidio, hay gente que va a muchas terapias y no les funciona. ¿Por qué? Porque comen comidas procesadas altamente con grasa, toman café en exceso, azúcares en exceso, sal en exceso, papitas fritas, hamburguesas llenas de un montón de excesos también. Y toda esa comida Eso, café, me comí 2 hamburguesas o es altamente, pues dañina, porque te va a llevar a la depresión, a la ansiedad, al miedo, a la preocupación. Entonces, precisamente hay que cuidar lo que uno come, porque entonces entre más sano coma uno. Yo te lo digo porque yo viví cerca, aquí yo fui discípulo de algunos swamis de la India, como Swami Yoti. Aquí tengo una foto de Swami Yoti. Y era un viejito ya de más de 90 años, un viejito, no usaba bastones, no usaba anteojos, no necesitaba ayuda, podía subir las pirámides, podía hacer muchas actividades y tan grande. Entonces yo cuando conocí a Swami Yoti dije, yo quiero ser un cuate como él, pues, cuando el tiempo avance en mi vida. Quiero poder correr, brincar, saltar, hacer todo lo que él hace sin necesidad de que alguien me ayude y estar cuerdo, porque él estaba bastante cuerdo, daba conferencias en algunos lugares como la conciencia de Krishna, allá en los templos de la Ciudad de México, o ¿cómo se llama? En varios lugares espirituales, ahí él daba conferencias y nunca necesitó ni que yo le diera el brazo, nunca, siempre él caminó, lo llevaba al aeropuerto porque a veces viajaba a Brasil, a otros lugares, a celebrar los Kumbhamelas se vinieron a América y se vino él. Las Américas son muy importantes, entonces él se venía a celebrar los Kumbhamelas, que son cada 12 años, a los ríos
en Venezuela, en Chile, en Perú, etcétera, también en México. Y bueno, se metía al agua y salía solo. Entraba solo y salía solo. Nadie le ayudaba. Entonces yo siempre dije, así como Somi Yoti, como muchos otros hombres, ¿no? Y otras personas, no nada más ellos. ¿Sí consume carne, Ricardo? Yo sí consumo carne. Oh, eso es muy respetable. Digo, yo realmente no trato de convencer a la gente. Yo platico mi experiencia, ¿no? Lo que yo he visto. Fíjate que yo en una ocasión sí fui vegetariano, precisamente cuando empecé en ese tema de la conciencia de Krishna. Conocí a Bhaktisundar Maharaj, a mí un excelente Swami también. Obviamente venido como discípulo de Prabhupada, también el que trajo la conciencia de América. Entonces, o sea, había muchísimos, incluso hubo algunos que se enfocaban mucho en ese tema de los alimentos. Su nombre espiritual propio que les da cuando ya llegas a una cierta, como a tu iniciación, ya por cuando ya, es como los requisitos, vaya, de la secretina, que es cantar tantas veces al día el mantra de Hare Krishna. Otro también es no comer carne, ni huevo, ni pescado. Otro también es, sí, no, ni carne, ni huevo, ni pescado. Eso sí, lo que no puedes consumir. No intoxicarte. Obviamente descartamos todo lo que viene siendo cualquier tipo de droga. El tema del cigarro y obviamente el alcohol. Entonces, sí era como que llevar esos estatutos, vamos a ponerlos así. Entonces, me llamó mucho la atención, lo quise practicar, pero ¿sabes qué? Pues yo siempre he sido como carnívoro en algún punto. No sé si también la práctica no fue como la adecuada, o no sé si no fue como la mejor, o no tuve la guía adecuada también, que en lo cual a mí sí me afectó dejar de comer carne. ¿Por qué? ¿Qué sentías? Fíjate que sí tuve mucha descompensación, una descompensación en los aspectos, en peso, también una descompensación nutrimental, o sea, ya yo me sentía débil a diario. Te interrumpo para preguntarles una cosa. ¿No crees que eso es como también parte de la prueba? Es que es parte, yo digo que es parte de la desintoxicación. Sí, esa es la pura desintoxicación. Exactamente. Entonces, yo así lo tomé. A mí nadie me dijo, o sea, yo dije, ¿sabes qué? Porque pues yo fumaba, yo tomaba, obviamente andaba siempre en la fiesta y todo eso. La crisis creativa. Exactamente. Entonces, yo cuando yo empezaba a sentir incluso la necesidad de comer carne, porque te da la necesidad de comer carne, yo lo veía como prueba. Entonces, ¿qué es lo que hace y qué es lo que te hace un poquito? Le voy a poner esta palabra sin afán de la vanagloria para la religión, bueno, para la cultura. Yo lo hacía como en cuestión de elevarme más espiritualmente. Entonces, al final de cuentas era una lucha. Hay una comparación enorme con el tema del Bhagavad Gita, que al final de cuentas se desarrolla en la guerra de Kurukshetra. Entonces es eso, es alguien que está en una guerra lejos de física, es una guerra espiritual, personal. Entonces yo más bien siento que a mí me sirvió pasar por el vegetarianismo para yo crecer espiritualmente. Obviamente yo tiempo después empecé a consumir carne otra vez. No sentí como ese cambio que yo dijera, como que me siento intoxicado otra vez, ¿no? Al final de cuentas yo creo que también todo es de balanceo. Mucho de todo, Wahibi Ban, que dicen ahí en la de Karate Kid, en la nueva, mucho de todo hace daño, ¿no? Entonces, personalmente así lo percibo. También no soy como tan carnívoro en la cuestión de carne roja. Sí, sí de vez en cuando que la carnita sale, lo que tú quieras. Soy más de consumir pollo, soy más de consumir pescado. En algún aspecto también yo siento que si antes se consumía carne en nuestros antepasados, como lo comentaba Chavita, pues ellos no decían, échale pasote y oreganito y ponle para que sepa rico. Pues ellos iban hacia el viva villa y pues, posiblemente en lumbre, ¿no? En leña, cosas así. Sin embargo, siento que más bien es como la preparación del alimento también, porque ya está muy procesado. Incluso ahorita yo creo que estamos más expuestos con la carne porque está más procesado el animal.
toda la hormona que existe en ellos. Cuando sale el tema de lo del clenbuterol, precisamente son temas para engordar al animal, dar más producción. Entonces es un químico que tú también estás consumiendo. Y es el tema de las vacas locas. Todo ese tipo de cosas sí afecta al organismo. Entonces siento que en el aspecto carnívoro hay que ser más cuidadosos en la preparación y en ver de dónde viene esa carne. Hubo un tiempo que también estuve trabajando en Ciudad de México, conocí a muchos judíos en Curzon Kosher. Tenían unas tiendas que se llaman Curzon Kosher, que las tienen, algunas creo que las tienen, estaban ahí por las Es el estilo, ¿no? De buena preparación, ¿no? Y kosher. Fíjate que en Kosher, Y también en la religión islámica también hay una parte de la preparación. sí. De hecho, aquí, por ejemplo, la carne kosher que ellos manejan, como para ellos, como me lo explicaban como familia, ellos tenían sus reses. Pero ellos manejaban un ritual distinto para matar a la res, en la cual yo creo que, bueno, no sé si me cuentearon, no sé, pero me lo dijeron muy serio porque también eran algo especiales. Entonces, cuando yo hablé con ellos, me dijeron que el animal, cuando al final de cuentas vive en un hábitat totalmente natural, vive en un hábitat sumamente distinto que a las reses que son en regulation. Y aquí, por ejemplo, ellos le dan de comer a la res un alimento muy rico que le gusta mucho a la res, y cuando está comiendo ese alimento es donde hacen como un pequeño corte o algo así al animal, se desangra, entonces automáticamente lo que siente el animal es, estoy comiendo muy rico, de tanta satisfacción que tengo, ya me dio sueño, déjame voy a dormir, y se duerme, y es de ahí de que la carne no tiene ningún nervio, no tiene ningún químico, viene todo sumamente natural. Entonces prácticamente es como lo que me comento, no sé si sería específicamente un rito especial como para alguna celebración, o sea, así en general, pero a mí me llamó mucho la atención como me lo expuso. Y se me hizo un ejemplo muy bueno y que por eso la carne es muy rica. Y sí, obviamente cuesta el triple, lo cuádruple. Si tú vas y que compras un kilo de bistec común, te cuesta 180, 200, 220 pesos normal. Y pues ahí el kilo de carne kosher pues, te cuesta a ti 600 pesos, 500 pesos. Sí, hasta lo que yo sí estoy recordando, como ese conocimiento del tema de lo carnívoro. Te digo, y al final de cuentas, como dice Chavita, el del respeto para todos, a mí no me funcionó, será porque no fue el método, no tuve la guía. Regreso, siento que también la famosa dieta balanceada ayuda mucho, también te aporta muchísimo un ejercicio, moverte, también al final de cuentas el ejercicio te ayuda a liberarte de toda esa toxina. Ahorita también los temas de cortisol del tema del cortisol está muy latente, todo eso de que pues sí empiezas a tener ciertos trastornos por el cortisol, porque el cortisol se eleva por el tema también de las azúcares, de las malpasadas. Aporta mucho el café, de hecho te lo recomiendan. Sin embargo, pues hay métodos en los que puedes también como reducir esa parte del cortisol para que también con base en esa bajada del cortisol ya empiezas a descartar una posible depresión. Porque la depresión al final de cuentas es como un gusano en tu cuerpo, llamado, ¿cómo es Se me fue el nombre. Entonces, eso te consume y se alimenta de los excesos de grasa, de los excesos de los procesados, de las harinas, de los azúcares. Entonces, por eso te invitan a hacer ejercicio para bajar todos esos niveles y el hongo cándida, que es el que también te consume muchísimo, sea el que baje. Entonces ya tienes una vida más natural, menos sedentaria, obviamente una vida totalmente, vamos a ponerle el nombre no sé si le quieres poner así. Y bueno, al final de cuentas, pues tanto no consumir carne como ser vegetariano, o sea, yo creo que los dos te sirven bien, nada más bajo el control de una guía. Sí, pues Sí. ¿qué? Vamos a hacer un pequeño pasito, porque ya llegó otro integrante.
de otro prendido. Y digo, güey, ¿qué otro prendido? El otro prendido. Pasi. ¿Qué pasa el prendido? No le podemos decir lo otro porque es, no sé. Llegó el otro prendido. Hola, hola, hola. Ay, parando. ¿Cómo está? Bien, amigo. ¿Y tú cómo te va? ¿Todo bien? Es que mi canción. ¿Y qué cosas? Estamos de vuelta con el otro prendido. ¿Cuál es su nombre prendido? Francisco Javier Ornelas. Muy bien. No, pues bienvenido. Estamos los 5 prendidos. Los 5 prendidos. ¿Qué onda, mi Javi? Entonces, ¿cuál es la conclusión a la que podemos ir llegando de la comida? ¿Nos hace mal? La conclusión, pues yo creo que es como todo, ¿no? Creo que lo que se abordó anteriormente es como el tope del tema, en el sentido de, pues, lo más, ¿no? En el sentido espiritual. Yo creo que el primer paso es comenzar con comer bien, sea lo que sea, pero comer bien. Como mencioné hace un momento, Julio, una comida balanceada, el plato de buen comer. Sabemos que en México nuestra cultura para comer, pues híjole, está muy, muy desequilibrada. Entonces yo creo que el primer paso es empezar por lo mundano. Empezamos comiendo bien. Yo la verdad, tiene un poquito que empecé un cambio en mi vida. Tiene que ver con la comida, tiene que ver con el ejercicio. Aún no planeo dejar la carne. Voy a empezar por lo mundano, el desarrollarme bien en este plano, para posteriormente ir subiendo como a este nivel en cuanto a la comida. Ya para un día estar preparado en todo este proceso, veo que ya comí bien en estos términos de la normalidad, entre comillas, pues vamos subiendo. Vamos enfocándonos en alguna disciplina, en alguna ideología o como le guste llamar. Empieza desde el aspecto del hinduismo, desde el aspecto del budeísmo, etcétera. Pues sí, es lo que concluyo. A mí sí me hace interesante cómo diversas religiones hablan sobre el tema de la comida. O sea, la comida es algo básico para el crecimiento o el desarrollo humano, que es parte de lo que estamos como queriendo abordar de ahí. O sea, para este desarrollo humano te pide, por ejemplo, que haya ayunos. La religión católica, en el Islam, judíos te piden, hebrea te piden ayunos, no comer determinadas cosas, o sí comer determinadas cosas, la preparación, ¿no? La otra vez también estaba leyendo un libro, el Senda de esta, es de todo el aurafanarismo, y también habla del tema de la preparación de la comida, ¿no? Los evangelios que se encontraron, estos evangelios apócrifos del Mar Muerto, también hay unos que hablan sobre el tema de la comida, que dice cómo el pan tiene que desarrollarse o ponerse a determinada temperatura, que no puedes quemar o hervir las cosas, porque eso te genera otro tipo de sustancias y eso luego ligero. Es decir, las diferentes religiones, diferentes culturas hablan de la comida y va de lleno a ese desarrollo humano. Y Chava, te quiero preguntar, tú escribiste el libro de Pospondré mi muerte para mañana. Ajá, pospondré mi muerte hasta mañana. Hasta mañana. Y una de las partes importantes que tú señalas es comida, ¿no? O sea, una de las partes, bueno, la comida, pero ¿qué más? O sea, ¿qué otro elemento es importante para la persona para decir, ¿sabes qué? Ahorita no. Bueno, pues todo viene enredado con lo mismo. Nosotros somos muy emocionales. El ser humano, el ser. Yo cuando hablo del ser me refiero a la esencia de cada persona, ¿no? No me refiero a su alma ni a su espíritu, sino a lo que realmente es, ¿no? Entonces, somos muy emocionales, eso es algo que está totalmente comprobado, ¿verdad? Somos totalmente emocionales a enojos, tristezas, felicidad, etc. Entonces sucumbimos ante los diferentes estados mentales por los cuales pasamos, pero esos estados mentales nos llevan a estados emotivos fuertes. Esos estados emotivos fuertes nos llevan a que repercuta en nuestro cuerpo físico. El estado mental te lleva al estado emocional y el estado emocional te lleva al estado físico. Entonces,
bajo esa premisa, no hay nadie que se quiera morir. No hay nadie, de veras, créeme lo que no hay ninguna persona que se quiera morir. Pero lo que sí pasa desde mi investigación y desde algo personal, porque yo escribí ese libro por algo personal, por una ocasión personal, un evento que yo viví, un duelo muy terrible, donde yo quería algo mágico, una pastilla que me sacara de ese duelo, donde yo quería unas palabras de un psicólogo que me sacaran de ese duelo, y ni existieran esas palabras, ni existía la pastilla, ni existía nada mágico, ¿no? Entonces, yo nunca me quise matar como tal, pero sí llegué a pensar de que la vida, pues si ya me moría, no pasaba nada, o sea que era, ya, si me muero está bien, ¿no? Termino con ese dolor, termino de sentir eso que estoy sintiendo. Una salida, sí. O sea, La te muerte puede ser una desconectas. O sea, desconectarte. Tú estás sintiendo algo. Eso que sientes te agobia el alma. O sea, lo que sientes te agobia la mente, te agobia el cuerpo. Estás en un estado totalmente terrible, en ansiedad, en miedo, en preocupación, en un estado totalmente de shock. Pero ahí es donde tu cuerpo es como que prende todas las alarmas, ¿no? Y entonces Sí, estás íntegramente en shock, ¿no? sí, estás en un caos total, donde en ese caos Todo el tablero prendido. lo que tú quieres es dejar de sentir. Tú que buscas ayuda, tú quieres que alguien te diga algo y la gente no te puede ayudar la gente y es comprensible porque la gente tiene sus propias broncas, su propia vida. Tú recurres a alguien esperando que alguien tenga la varita mágica y no existe. Me acuerdo de la película esta de Sexto Sentido, donde el paciente mata al médico, ¿no? Porque nunca lo ayudó. Porque si el paciente estaba en estados de estrés terribles, donde él quería ayuda y el doctor no le contestaba, ¿no? Y así va a ser, es normal. Tú vas a querer que un psicólogo te conteste, un psiquiatra, y pues a lo mejor te atiende cuando vas a su oficina, a su consultorio, o a lo mejor de repente te contesta algunas llamadas, pero siempre no te va a contestar. O va a ser, ay, latoso. Es la verdad. Entonces, ¿quién es el que va a resolver la bronca? Tú. Solamente tú eres el único que puedes decidir si te bajas de ese carro o te quedas ahí. Pero no es así de fácil, ¿verdad? No es así de fácil. Entonces, hay que conocernos a nosotros mismos, hay que conocer cómo siento, por qué siento, pero no es de la noche a la mañana, o sea, no es inmediato. Yo en el libro propongo algunos temas, bueno, como eso de disminuir ciertas comidas para bajar la ansiedad, bajar la depresión, etcétera, ¿no? Propongo algunos, ¿cómo se llama? Acupresión, o sea, puntos de acupresión en las manos, en la cara, masajes en los lóbulos, etcétera, para también atender el momento de la crisis. Que cuando te da la crisis puedas ir disminuyendo el nivel de ansiedad que tienes. Eso sí, eso es lo que me pongo. Pero en realidad, lo que tú quieres es dejar de sentir. No quieres sentir eso que estás sintiendo, no quieres pensar eso que piensas, porque, por ejemplo, hay muchas chicas que se suicidaron porque les tomaron fotos en una fiesta y después hicieron públicas esas fotos y entonces entran en una crisis mental, emocional, que los lleva a desconectarse, a morirse. Entonces yo, tomando esa parte dije, ¿cómo hay que hacerle? Pues como los alcohólicos, un día a la vez. Segmenta tu vida en un día, nada más hoy, y ese día segméntalo en 24 horas, pero o sea, 24 horas, ¿no? O sea, en una hora, nada más una hora, y esa hora segméntala en 60 minutos, nada más un minuto de ahorita voy a hacer esto, por ese minuto, es que es más fácil que ver una inmensidad, ¿no? Entonces, lo segmentas por minuto, lo segmentas por hora, lo segmentas por día, nada más hoy. Mañana a lo mejor me muero, pero hoy no me voy a morir. En esta hora no me voy a morir, ¿no? En estas 24 horas de hoy voy a trabajar para no morirme. Pospondré mi muerte para mañana, porque el alcohólico así dice, hoy no tomo, mañana quién sabe, pero hoy no. Y entonces así día a día. Y eso, pues bueno, no quiero echar tanto rollo porque soy muy rollero, pero me recuerda precisamente la enseñanza que está en el diluvio, ¿no? Y luego yo lo puse ahí en el diluvio, donde tú te inundas emocionalmente y te desbordas sentimentalmente. Y una vez que te inundas emocionalmente y te desbordas sentimentalmente, pues ¿qué te queda? Pues ahogarte. Pero si tú construyes una teba
o un arca. Bueno, el arca, la palabra Teba no significa arca en hebreo. La palabra Teba significa un refugio, no más, ¿no? Pero no habla exactamente de un barranco, pero bueno. Pero como es agua, ¿verdad? Es agua y es la emoción, es el símbolo de la emoción, el agua, pues entonces ahí construir esa Teba, construir ese refugio. Hay que aprender a construir un refugio para cuando pasemos por algún problema tipo emocional, psicológico emocional o psíquico emocional o como sea la cosa. Mientras tengamos un problema emocional, hay que construir un refugio mientras tengamos tiempo para que cuando eso se dé, entrar. Ahí Noé, ¿verdad? Se aventó 120 años construyendo el arca y cuando llegó, dijo, ahora sí ya métanse, ¿no? Y etcétera. Es muy interesante, digo, no voy a echar todo el rollo ahorita, pero es muy interesante. Ahí tengo yo una duda, ahora que les pregunten, por ejemplo, ¿cuál es el refugio actualmente, así a esta edad que tenemos, a esta idea que tenemos de vida? ¿Cuál es el refugio que tenemos? ¿Cuál es tu refugio, Cardan? ¿Cuál es tu refugio, mi papá? Pero acá ni más, soy yo más chavito de todos aquí. Pues ahorita yo creo que la familia, ¿no? Todavía no estás tan desapegado de ella y pues supongo que nunca lo vas a estar, siempre vas a tener, yo creo, quien te cargue la mano. Y no solamente en tema sanguíneo, sino también en tema, pues a lo mejor ya amigos que ya consideras tu familia, pues yo creo que ahí recae tu refugio. Híjole, pues está, o sea, está interesante, pero siempre y cuando uno elija bien las amistades. Sí, o sea, pues es que yo digo que ahí tiene que ver con mucho de lo que dice mi hermano, porque yo siento que sí el principal problema es que en la actualidad yo digo que uno no se conoce lo suficientemente bien. O sea, entonces uno no sabe lo que en verdad quiere o busca en las demás personas. O sea, chance en un momento conozco a alguien que en ese momento me escucha porque estaba desocupado y yo ya tomo como que él fue una gran persona por haber hecho eso por mí, ¿no? Pero pues quizás sí estaba desocupado, o sea, también es ver en verdad de las intenciones pues de las otras personas. O sea, porque me resonó mucho lo que dijo mi hermano de que muchas veces tratamos de cargar nuestros temas a los demás, pero pues eso no ayuda de nada. O sea, a lo mejor en el momento llegas a sentir un alivio de desahogamiento, pero en realidad pues no cubriste ese bache que ocupabas. O sea, solamente lo tapaste temporalmente. O sea, eso va a volver a resurgir, vaya. Y a mí me resultó muy cómodo el hacer cosas cotidianas que por lo general haces acompañado, pero haciéndolas solo, no sé, ir a comer solo o ir a jugar golf, bolo, solo. Son actividades que por lo general hacemos acompañados, pero no estamos acostumbrados a aguantarnos a nosotros mismos. O sea, siempre tratamos el distraernos con lo externo para no pensar o tratar de resolver los conflictos que traemos. Interesante, sí. En esa parte, luego la comparación creo que nos lleva como a veces a también sentirnos, o sea, que nos desestabilicen y a veces llegar a La comparación. Sí, la comparación existe. Sí, por mucho que digan, no, es que yo no me comparo con tal. Si yo, en lo particular, a mí me ha servido para dejar de ser, o a quitarme ciertos aspectos que sabía que yo decía, híjole, yo hago lo mismo, y si así me veo, no estoy mal. Pero ha habido personas que hacen lo contrario y llegan a situaciones como que lo que comenta Chavo de decir, ¿sabes qué? Pues, ¿qué hago aquí? No quiero estar, ¿no? O sea, no pertenezco. No será más bien como que el enfoque o la visión que tienes también de la gente. Digo, porque al final de cuentas, júntate con 3 alcohólicos, dicen por ahí vas a ser el cuarto. Júntate con 3 drogaditos y vas a ser el cuarto, ¿no? Júntate con drogaditos y alcohólicos y vas a ser abogado. Pero fíjate que aquí el tema es ese. Yo me imagino que es más bien hasta la visión porque todo se maneja bajo tu contexto y tu núcleo. A mí se me ocurre que es lo más importante. Lamentablemente, pues ya estamos en los tiempos donde pues ya se regala para mantener la pobreza, si quieres dejarlo así. Pero si tú creces así y no extiendes, no tienes un objetivo personal o una guía, o no te comparas con alguien
que supere lo que tú quieres ser, ahí te estancas. Entonces, ahí es donde agarras una mala guía, ahí es donde agarras un mal ejemplo, y es a lo que te lleva a terminar en algo catastrófico, algo mortal. Entonces, yo en lo particular me ha funcionado sí compararme. Creo que todos nos comparamos en algún momento se vale. No está mal. El tema es que está como muy o satarizado o está muy pues sí, más bien equivocado el lugar donde estás. No eres mala hierba, simplemente hierba es mal lugar. Entonces siento que en esa parte es donde flaquea el tema de determinar mal las cosas. Siento que hay que tener el objetivo, siento que hay que saber quién eres. Lo dice perfecto. O sea, por ejemplo, yo en lo personal, ¿cuál es mi refugio? Yo he sabido estar solo, me quiero un montón, me caigo a toda madre. Soy mi peor juez, lo puedo decir también. ¿Por qué? Porque es en mi intimidad donde soy yo. Y yo me conozco, yo sé lo que hago mal. Yo no me puedo mentir. O sea, obviamente también tengo a Dios y Dios sé que me va a ayudar siempre y yo creo, y siempre está y siempre me escucha y Dios humano en muchas cosas. Sí, totalmente. Pero también he conocido que Él me ha dado la capacidad como de ese autorregenerarme y al mismo tiempo enjuiciarme a mí mismo. Pues, ¿sabes qué? Es que, no sé, estás haciendo mal esto, sabes que lo estás haciendo mal y no haces nada por evitarlo. Entonces yo mismo soy mi propio juez. Yo soy mi propio refugio. A veces cuando también hago las cosas bien y todo, yo sí voy y me prende, yo sí voy y me compro el zapatito, la gorrita que me gustó. Entonces, siento que también eso formó parte de esa estructura de visión personal comparándome con otras personas. Yo te puedo decir, no sé, ¿sabes qué? Yo quiero conocer tal libro, necesito crecer más culturalmente en este aspecto, en este tema. Entonces de repente nos escucho hablar a Chavita, escucho hablar a ti, escucho hablar a mis hermanos y te comparas. Es normal. Creo que está bien compararse. Compararse, caer en un bache, eso es lo que está mal. Ese tema de decir, no, es que ya me comparé y él sabe más, entonces yo estoy mal. Entonces no estoy haciendo nada por mí, entonces no estoy creciendo, entonces no me estoy enfocando y es donde viene Sin embargo, Chavita, y yo te lo he dicho a ti y se lo expreso aquí, cuando a veces das tus argumentos, tus opiniones, yo salgo con la cabeza explotada porque digo, no ganches, y no me comparo porque obviamente es normal que yo no tenga el conocimiento que tiene Chavita. Sin embargo, salgo y digo, hoy aprendí de él, ojalá un día poder tener el conocimiento que Chavita tenga. Entonces, ¿qué hago? Me comparo, también para conocer los niveles de los cuales yo puedo llegar, mis límites y capacidades. Interesante punto. Creo. Y con estas dos cuestiones que se acaban de abordar, se me viene a la mente, no sé si la palabra correcta es frase, realmente no me da la tarea de investigarlo más allá, pero debido a ciertas literaturas con las que me he encontrado, he visto mucho la frase o la conclusión realmente de muchos objetivos es el autoconocimiento. Y aquí es donde viene la frase que tiene un pequeño cambio y es conócete a ti mismo para conocer el universo, o también he escuchado conócete a ti mismo para conocer a Dios. Creo que va de lo mismo, ahora sí que se lo cambia el nombre, pero me gustaría que me comentaran, pues, ¿qué opinan de esto? El autoconocimiento para esa vía. Bueno, yo ya. Gracias por las palabras, hermano. Gracias a todos. Gracias, muchas gracias. Pues voy a volver a caer a lo mismo porque dijo el doctor José Manuel Estrada Vázquez, un venezolano, que recibió, él era un carpintero, pero sabía tanto, que así lo mismo que dices, yo digo, ojalá un día yo supiera como sabía el maestro Estrada. Un día falleció, pero bueno, él dijo, a Dios se le ha pedido, a Dios se le ha adorado, pero a Dios no se le ha estudiado. Ajá.
Entonces, ¿cómo vas a estudiar a Dios? Porque la gente dice, no, pues bueno, la religión te prohíbe que lo estudies, ¿verdad? Pues sacrilegio. ¿Cómo vas a tú meterte? Dicen que los caminos de Dios solamente son de Él y tú serías como demasiado vanidoso y te comparan con Lucifer, que quería según conocer y llegar a su nivel, nada. Pero no, si tú estudias a Dios, obviamente lo vas a entender y te vas a entender porque pues tú eres a su imagen y semejanza. Pero para estudiarlo hay que estudiar las leyes, precisamente las leyes, porque Dios es un conjunto de leyes físicas. O sea, obviamente todos, Spinoza y todos, Einstein y todos han dicho, pues obviamente creer en un Dios que está administrando el mundo, pues obviamente no, ¿verdad? En ese viejito que está ahí sentado, viendo a ver quién me cae bien, quién me cae mal, a ver, diciéndoles, adórenme y cántenme y llénenme de alabanzas y de halagos, échenme cuentas. Además déjenme a mis perros, porque se patan con los cuentos. Padre, ¿no? Entonces, si estudiamos a Dios, que son las leyes físicas, ¿verdad? Porque las leyes físicas nos dicen cómo llegó el hombre aquí. O sea, cómo llegó el ser. Pues bueno, sabemos que precisamente esos mundos elevados de los que hablábamos, ¿verdad? Se van condensando. Y al ver esas leyes físicas que en la materia se van a conocer como leyes químicas, también la física, la química, las matemáticas, pues es como nos va a ayudar, como dice Kybalión, ¿no? La ley de generación, la ley de causa-efecto, la ley del mentalismo, la ley de vibración, polaridad, el ritmo o correspondencia, ¿no? Esas leyes, estudiar esas leyes nos va a ayudar más a conocer cómo funciona el cosmos, pero funciona muy, muy parecido a mí. Funciona igualito, casi que como yo funciono. Si veo que en la bóveda celeste hay 12 constelaciones que se toman para tratar de entender la vida en la Tierra, y entonces yo veo que esas constelaciones las tengo yo simbolizadas desde mi cabeza hasta mis pies, pues entonces digo, caramba, ¿verdad? Y si veo que el movimiento precesional que hay astrológicamente tiene que ver con las respiraciones que yo doy en un día, entonces todo tiene una gran similitud. Yo creo que al estudiar las leyes físicas, las leyes metafísicas también, como este libro de metafísicas, las leyes físicas, porque las leyes físicas tienen que ver con la materia, y la materia está en todo lugar, en un estado muy depurado, cuando dicen etérico, lo que decíamos, el absoluto, el éter, la mente, el espíritu, hasta llegar a la materia, irse condensando, se va condensando cada vez más. Conocemos aquí nada más, como decía, líquido, sólido y gaseoso, ¿no? Pero hay más, hay otras cosas. Por eso hace rato que yo mencionaba, no todo lo vamos a poder entender con estos ojos. Y lo mencionaba en algún momento, hay los caballos, por ejemplo, sienten las cosas mucho antes que un peligro que su instinto le va a avisar, es su instinto, obviamente, ¿verdad? Pero lo tiene más desarrollado que el hombre. Siente, le avisa, y no son sus cosas físicas, no son sus ojos, no son sus orejas, no es algo que él esté viendo ahí, una serpiente o algo peligroso, y se niega a caminar o se niega a seguir. Y es el humano muchas veces el que lo obliga a seguir, y entonces pasa algo, ¿no? O te encuentras con que había algo que no estaba tan agradable. Así, el estudio de los instintos son negativos, pero también son muy positivos. Vivimos bajo esa realidad. Si le hacemos caso a los instintos, podemos encontrar muchas cosas positivas. Si nos pasamos a los excesos del instinto, pues entonces ya caemos en otras cosas, ¿no? Pero yo digo eso, a Dios hay que estudiarlo, así como hay que estudiar sus leyes físicas. ¿Por qué un planeta está donde está? ¿Por qué no chocan entre sí? Para manifestar a un ser hay que ejercer la gravedad. ¿Pero cómo la ejerces? ¿Por medio de qué fuerza? ¿Qué fuerza tienes tú para traer algo que no está aquí en físico? ¿Cómo lo traes? ¿Cómo nos trajeron nuestros papás? Se desearon, cara. O sea, mi papá y mi mamá, no sé si estaban en su juicio o no estaban, pero se desearon, ¿no? Ya sí, no sé. Sí, ¿no? Se desearon. Y entonces se atrajeron. Otra vez volvemos a la ley de atracción, la ley de adhesión, ¿no? Y cohesión. Se atrajeron. Y al atraerse, desarrollaron una pasión. Y esa pasión era de su instinto y de sus fuerzas vitales. De sus fuerzas vitales que son las gonas. Bueno,
lo que le llaman chakras, que no son más que las glándulas, el timo, el vaso, la tiroides, la pituitaria, las gónadas, etcétera. Esas son, no hay que irnos tan a lo misterioso. Esos son chakras. Todo el funcionamiento glandular, todo el funcionamiento que ejercieron, trajeron a un ser que no estaba aquí. Sí, eso está muy... muy... Lo agarró, lo captó. ¿Cómo Ajá. materializas algo, no? Es muy interesante. Hay un trabajo, exacto, es un trabajo. Y todo puede materializarse aquí si ejercemos la misma fuerza y generamos esa fuerza de atracción, esa gravedad que lo precipite. Porque en la carta del loco, en la carta del tarot, que es la carta 0, a veces la carta 0, a veces la carta 22, dependiendo el tarot que se use, desde Rider, que es el 0, ¿verdad? Es un joven que va caminando, o no se sabe si es mujer o mujer, pero es un joven que va caminando, ¿verdad? Y va directamente a un precipicio. Pero cuando lo estudias esotéricamente, místicamente, es la materia, porque está totalmente en amarillo y le pertenece a Urano. Es pura inteligencia que se va hablando de la materia, pero de la materia en la inteligencia, en la mente, que se va a precipitar. Lleva una flor, hay unas montañas blancas, lleva una rosa blanca, lleva un perrito blanco, todo es blanco, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es la pureza, es todo y no es nada, es como un pensamiento. Antes de que lo atrape la mente, solo es un pensamiento, no es nada. Cuando la idea la atrapó, cuando la mente atrapa el pensamiento, se convierte en una idea. Y ahí tu mundo emocional le da vida, le da color, le da lo que tú quieras, y de ahí lo precipita. Otro ejemplo de alguien que hace ese esfuerzo como los papás cuando se traen un bebé aquí, son los niños. Cuando los niños ven un juguete, cómo molestan que quieren el juguete, pero él hace algo. En su mente vive con el juguete. Él juega con el juguete, no lo tiene, pero juega con el juguete y comienza a generar ese magnetismo hasta que de tanto que muele, alguien le da el juguete o le dan la lana o se lo compran o se lo regalan o algo pasa, pero él adquiere el juguete. A veces adquiere un símil de ese juguete, dependiendo, ¿verdad? Si ustedes tienen varo, pues igual le compran el que él quería, ¿verdad? Y si no, pues le traen otro, pero le traen como a los de cuando, ¿no? Dice, hey, yo no les pedí esto, pero bueno, ya no me trajeron, ¿no? Sí, pues a todas esas leyes, todas esas son las leyes. Si aprendemos esas leyes, vamos a ir comprendiendo cómo es Dios y cómo esas leyes operan en mí. Pero para ir yo a ver a Dios allá afuera, pues está cañón. Entonces tengo que estudiarlas en mí y en lo que pasa a mi alrededor. Ok, wow. Y así voy a entender a Dios, porque es igualito que yo. Excelente. Aquí entra ahí el principio del Kybalión, el de cómo es arriba es abajo, ¿no? Sí, y salir de correspondencia. Pues, hermanito, ¿qué más quieres abonar? Llegaste un poquitín, sí, avanzada la plática, pero ¿qué te quedas, carnal? Pues principalmente, primero con lo de las comparaciones que dijeron, y pues ahorita está pues cañón compararse más que nada porque pues uno ve realidades, pero en verdad no sabe cómo viven las personas con las que te estás pues comparando. Y para agregar más de lo del autoconocimiento, pues yo digo que también se debe a cosas arraigadas que traemos desde nuestra crianza. Hace poquito le platicaba a Javis que pues en la actualidad existe este tema mucho de TDAH y cosas así. Y justamente le decía a Javis que vi en un programa que le preguntan a un señor sobre el TDAH y le dice de que en verdad, o sea, es una enfermedad. Y después el doctor le dice, en teoría no, o sea, es algo que se va pasando de generación tras generación. Y esto se debe a que muchas veces te acostumbras a tu cuerpo en vez de, cuando tú te encuentras en un problema, tienes dos opciones. El enfrentar ese problema o salirte totalmente de esa situación. Pero, ¿qué pasa cuando ninguna de estas dos funciona?
el cerebro rápidamente desvía tu atención pues a cualquier otra cosa para que el cuerpo se sienta cómodo con esa situación. Te desinhibe totalmente de la situación, pero después tu cuerpo se acostumbra a que cada situación que te pasa, cualquier problema o algo así, en vez ya de buscar quizás alguna solución o buscar alguna salida, ya tu cuerpo automáticamente te desvía a cualquier otra cosa. O sea, eso es una situación que en la actualidad, o sea, pasa mucho y, y pues Es todo. Muy bien. Bien, entonces, manito, y bien. Pues para ir también cerrando, concluyendo, manito, ¿qué concluyes de esta primera aproximación y de esta plática que hemos tenido aquí? Desde que muy nutrido, al final de cuentas, creo que nos conocemos en otro aspecto. Este es un aspecto, me imagino, paralelo. Sin embargo, creo que son pensamientos donde podemos opinarlos, debatirlos, discreparlos. Es totalmente normal. Y creo que al contrario nos enriquecemos de cultura, de información. No todos sabemos todo. Mm, Ahora sí que podemos ir, creo que puedo ir viendo el día de hoy que realmente es un desarrollo sano, un desarrollo totalmente diferente, incluso para cerrar una muy buena semana. O sea, yo creo que así como le iniciamos que es un excelente lunes, creo que puede ser un excelente viernes también. Entonces, pues, forma parte también como de esa vinculación de nosotros con nuestro entorno, con lo espiritual, lo que nosotros manejamos, que decimos que pues las cosas a veces no pasan simplemente por pasar, siempre tienen un porqué. Entonces, si estamos acostumbrados a iniciar la semana de una manera espiritual, de una manera distinta, de una manera enfocada, pues terminarla creo que complementa aún más esa parte del desarrollo personal, del desarrollo espiritual. Y pues bueno, muy contento de que me haya invitado, de pertenecer y que pues espero que al final de cuentas todo lo que se desarrolle aquí, todo lo que hablemos, todo lo que platiquemos y discrepemos, pues que también sirva para los que escuchan, para quienes son por ahí, que quiera oír, óigate. Entonces, pues espero que les sirva muchísimo y de verdad, pues muy, muy nutrida la plática. Muchísimas gracias. No, pues en fin, qué bueno. Yo quiero también añadir, y ahorita ya para darte la palabra, mi estimado Chava, y que Javi cierre, ¿qué me quedo? Pues con la parte del desarrollo humano, como lo habíamos pensado, la parte de las guerras inicialmente, cómo nos han afectado, pero dejando de ver que son dos bandos o dos polos, sino tratando de ver que es una humanidad, es un grupo, es un conjunto, pero que es la mejor manera de poder trascender, de poder crear, de poder empezar a que no haya razas o grupos que tengan hegemonía, sino una colectividad, ¿no? Sino una humanidad realmente que pueda desarrollarse. ¿Y cómo se puede hacer en el primer paso? Bueno, principalmente creo que uno que es con el tema de los hábitos alimenticios, hábitos de ejercicio, o sea, creo que quiero cambiar la humanidad, puedo empezar cambiando lo que como, ¿no? Cambiando cómo lo como, cambiando qué tomo, cambiando qué hago, eso creo que puede ser el primer gran paso. La otra, el tema de que parte del desarrollo humano, pues también está en que las respuestas no van a estar afuera, sino las respuestas están adentro, ¿no? Las respuestas van a estar en mí. Sí puedo agarrar ciertos elementos, pero pretender que la gente o pretender que el exterior me va a resolver mis problemas, pues no creo que vaya a ser como la solución. Pero para poder llegar a esa reflexión de yo tengo el problema, pues también es necesario enfrentarme yo, o sea, a mis miedos, a mis retos, a mis pruebas, ¿no? A las cuestiones que se me vayan pidiendo vivir día con día. Y la otra reflexión que hago es hablabas de los temas de los diamantes, ¿no? Y que si el tema de los diamantes, que es la tierra, es el interior, pues bueno, cuando trabajemos, dicen que hay que trabajar y no le quites lo diamante, ¿no? Y nada. Entonces, pues bueno, así me quedo. Muchas gracias, y gracias por este primer proyecto y me agrada y me siento muy perfecto. Muchas gracias.
Pues bueno, las guerras son necesarias, desgraciadamente, porque todavía vivimos precisamente en un mundo material, ¿no? Y se dan desde el mundo microscópico. O sea, si yo dejo, bueno, es con una insatisfacción, ¿no? Pero las guerras. Bueno, yo dejo un envase de refresco, un envase tapadito, bien, bien tapado. Vamos a suponer cualquier marca, pero que tenga su fichita o su rosca bien. En aquellos tiempos eran las fichitas, ¿verdad? Pues ahí hay jarabe, hay azúcar, hay un compuesto, hay agua carbonatada en ese refresco. Mientras no entre el elemento que activa la vida que está en el aire, así se va a quedar. Pero si por alguna razón se hiciera un hoyito o se medio abriera la tapita y entrara el aire, entonces de ratito, a los días, comenzaría yo a ver ahí unas burbujitas. Y esas burbujitas, ¿de dónde son? No, aunque no fueran así en serie, una y luego la otra tal vez. ¿Verdad? Y entonces con el tiempo vería yo una natita. ¿Y qué tengo ahí? Una colonia de bacterias. Esas bacterias se van a comer el azúcar, el dulce que está ahí, y después se van a matar entre ellas. Se van a comer entre ellas. Y la última se va a morir de hambre. Pero va a pasar una guerra. ¿Ya? Ahí. Entonces, el ser humano debe desarrollar su conciencia a un grado tal que por eso el Cristo dijo, y no soy propiamente cristiano, ¿verdad? Pero en el sentido religioso no. Mi reino no es de este mundo. Y cuando uno metafísicamente, esotéricamente, espiritualmente estudia que el quinto reino universal es el Cristo, no hablando de Jesús el Cristo, sino el estado crístico, ¿verdad? Después de haber alcanzado el estado mineral, vegetal, animal y humano, el quinto es el Hijo del Hombre. Y el mismo dice el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre es el Hijo de ti mismo. Una vez que te has construido a ti, una vez que le has dado paso a ese ser más evolucionado, más elevado de ti, ¿verdad? Entonces, ese ya está en un lugar donde alcanza a ver más allá y puede ver las consecuencias de las causas. Ese ya está como en una postura de evitar, pero el mismo Cristo dijo, yo no he venido a traer paz, sino guerra. Ajá. Entonces, este mundo es muy difícil que alcance, sí, estamos en la era del Acuario, en una era de grandes avances, y es una época dorada, ¿verdad? Y alcanzará grandes niveles de conciencia, pero en el mundo material, la guerra se da por muchas razones. Por las cuestiones económicas, la guerra activa la economía o reactiva las economías. Le da paso a muchas cosas, ¿no? Tristemente. Y si lo vemos, pues ahí tendríamos que meternos a otro problema del que no nos vamos a meter ahorita, las leyes kármicas, las leyes del sufrimiento o del gozo, ¿verdad? Y esas leyes, otra vez hablando de leyes, ¿verdad? Esas leyes nos van a decir por qué un niño puede nacer hijo de Rockefeller o nacer a lo mejor en Beirut o en un lugar muy complicado, en Gaza, claro. Yo estoy en contra de las guerras, no soy favoritismo de nada, no soy totalmente pacifista. Creo que sería que el mundo, si uniera sus fuerzas, su dinero, podría ayudar no solo a la raza, no solo al género humano, sino a los animales también, porque yo siento que quienes sufren más son los animales y que el hombre podría hacer mucho por los animales, pero pues eso tiene que esperar hasta que empiece a hacer por él y después voltea a ver que hay alguien que sufre muchísimo en silencio, y son los animales. Entonces, pues yo me quedo con que qué bueno que se hagan estas reuniones, esta mesa de discusión, donde ojalá y podamos nosotros mejorar y ayudar a otros a que se vayan preocupando. Gracias. De mi lado podría decir, no tengamos miedo de vernos al espejo y librar esta guerra interna, como bien ha sido mencionado, todo en pro de comenzar el cambio. Comienza por uno mismo y sigamos estudiando, todo es un particular.
para tener toda la suma de estas visiones, ser capaces de hacer síntesis de todo el conocimiento humano que hay. Es imposible tenerlo todo, ¿no? Pero no cerrarnos a un punto de vista, a una doctrina, una filosofía, una forma de pensamiento. Yo siempre hago la metáfora de lo que hizo Thanos. Recolectó las gemas del infinito. No precisamente para hacer lo que él hizo, ¿no? Sino en el sentido de que esas gemas del infinito sean toda esta variedad de conocimientos tan amplia que tiene el ser humano y no estemos peleados con algo. Porque, pues eso, reconciliamos los opuestos. De esta forma, mis queridos prendidos todos, finalizamos el primer episodio, el episodio piloto. Esperemos que sea de su agrado, hayan aprendido algo y esperamos sus comentarios. Muchas gracias. Hasta luego. Bye.